Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos al video número 35 del curso de SketchUp 2020. Hoy les voy a hablar de la bandeja de componentes. Antes de comenzar a hablar de la bandeja de componentes, quiero decirle que muchas de las cosas que podemos hacer con la bandeja de componentes y, por ejemplo, dirigirnos a 3D Warehouse para descargar componentes van a requerir que nosotros nos logueemos, o sea que coloquemos una cuenta de Google y una contraseña, bien porque nos hayamos registrados o bien porque al momento de querer hacerlo va a decir que tenemos que iniciar sesión y nos va a permitir, como dije, o crear una cuenta o iniciar sesión con una cuenta de Google. Hay un montón de gente que me dice que, por ejemplo, tiene SketchUp lo tiene en forma pirata y que no pueden hacer eso porque si hacen eso se van a meter en problemas. Yo les voy a decir mi experiencia. Sé de un montón de gente que tiene SketchUp pirata, no lo usa para trabajar, lo usa para estudiar o para practicar o porque está en la facultad, está registrado con su cuenta de Google y no tiene ningún inconveniente, ¿sí? Y accede a un montón de beneficios que quienes no, digamos, se conecten van a tener. No solamente con respecto a la descarga de 3D Warehouse de algún modelo 3D, sino también el tema de los plugins, las extensiones y un montón de cosas más que nos perdemos si no nos registramos. Ahora, yo digo que hasta ahora no supe nunca de nadie que haya tenido un problema. Eso no quiere decir que a futuro no lo tengan. Así que está en ustedes lo que hagan y cómo lo hagan, ¿sí? Yo les digo que por el momento yo no supe de nadie que tenga ningún problema, sobre todo si lo que están haciendo es con fines no lucrativos, ¿sí? O sea, ustedes no están lucrando con eso que están utilizando. Simplemente lo están usando para aprender, para practicar, para trabajar en la facultad o lo que fuera. Y el día de mañana, si deciden usarlo para trabajar, compran la licencia como corresponde, que es lo que realmente corresponde. Dicho esto, vamos a comenzar a ver esta paleta. Lo primero que voy a hacer, voy a crear un componente cualquiera. O sea, voy a hacer lo que hago siempre, algo bien básico. Una cajita, ¿sí? Lo vamos a levantar. Lo voy a seleccionar. G en mi teclado es el atajo de teclado, sino acá arriba, ¿sí? Le hacen un clic acá arriba a este botoncito y le ponen un nombre. Cubo, por ejemplo. A pesar de que lo hice sin medidas. Le pongo crear y esto ustedes ya lo saben hacer. Tenemos un componente y si me voy a la casita, esta casita significa que este es el componente que tengo en el modelo. Pero quiero venir a mostrarles otra cosa. Si yo esto lo replico, hago 2 o hago 3, ¿sí? Si yo tengo seleccionado, ¿sí? Le hago un clic encima y lo selecciono, se pone de azul. Y me vengo a estadísticas, ustedes van a ver que aquí abajo me va a decir la cantidad de copias que tengo en el modelo, 3 copias. Y esto es correcto, tengo 3 copias. Aquí arriba me va a decir la cantidad de aristas, 12, y la cantidad de caras, 6. Pero esto que estamos viendo acá, caras 6 y aristas 12, tiene que ver básicamente con el cubo que tengo seleccionado. El cubo tiene 6 caras y 12 aristas. Si yo ahora vengo y hago un círculo acá, lo levanto y lo transformo en un componente y lo copio. Si ustedes quieren ahora que tienen dibujado otro componente diferente, pueden venir y seleccionarlo también acá, hacerle clic con el botón izquierdo, venirse a estadísticas y si se fijan, lo que van a tener ahora es el total de caras que tiene. Entonces, un cubo y uno de estos, ¿sí? Esto es lo que vemos acá, caras 26 y aristas 72 en el modelo. Recuerden que los componentes tienen una forma muy especial de, digamos, de contabilizarse dentro de SketchUp porque se dice que no pesan porque son clones, ¿sí? Clones uno del otro, ¿sí? Entonces lo que la máquina en realidad toma en cuenta o cuenta es básicamente lo que pesa uno y después lo que hace la máquina es decir, bueno, de este que pesa X hay 3 o hay 5 o hay 8, pero no tienen muy en cuenta la geometría, por eso son tan útiles y hacen mucho más eficiente y más livianos los modelados, ¿sí? Si ustedes quieren ver el total de geometría, por ejemplo, lo que pueden hacer es venirse acá a ventana, información del modelo, estadísticas, y si se fijan, si tienen acá todo el modelo, mostrar componentes anidados, ¿sí?
les va a decir la cantidad de aristas totales en el dibujo que hay y la cantidad de caras totales, ¿sí? También les va a decir, bueno, que se está usando una etiqueta, que son dos definiciones de componente, una es cubo y la otra es comp, esto es dos definiciones de componente, ¿sí? Eso es lo que vemos ahí como dos definiciones de componente. Y también que tenemos entonces un material que es el material por defecto y que tenemos un estilo que es el estilo por defecto. Esto nos da las estadísticas que tiene entonces nuestro dibujo hasta el momento. Aquí podemos, por ejemplo, purgar no usados, ¿sí? Esto que decíamos de que si nosotros tenemos en el dibujo, tanto sea un material o un componente que no estamos usando, desde acá lo podríamos purgar. Esto mismo lo tenemos, si nosotros, bueno, antes de mostrarles dónde lo tenemos, les muestro esto. Corregir errores, también puede ser que la máquina detecte que ustedes tengan algún error en el dibujo y corregir errores lo arregla. Así que en cualquier momento o antes de guardar su archivo pueden venir a corregir errores para ver si hay algo que la máquina detecta y lo puede solucionar. Dicho esto, les voy a mostrar dónde está purgar no usados. Purgar no usados lo tenemos, voy a poner escape. Si nosotros venimos, por ejemplo, al componente, a donde están los componentes, y venimos acá, a este botoncito, le hacemos un clic encima, tenemos la opción de purgar no usados. En este caso aparece en gris porque no tengo nada que esté creado que no esté siendo usado. Por ejemplo, si yo creo acá un rectángulo, ¿sí? Y lo transformo en un componente, ¿sí? G, lo transformo en un componente y le pongo rectángulo, o rec, ¿sí? Y pongo crear, y ahora lo elimino. Ahora está siendo, o sea, está creado y está siendo no usado. Si yo me vengo a purgar no usados, lo voy a tener disponible para que cuando haga clic encima, el rectángulo ese se borre. Eso mismo lo podría haber hecho desde las estadísticas, ¿sí? ¿Qué otra cosa tienen acá importante? Si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos las diferentes formas de visualizar los componentes. Si yo esto lo despliego, tengo imágenes pequeñas, para verlo de esta forma, tengo imágenes grandes, tengo detalles y tengo la opción de ponerlos en lista, ¿sí? Esto tiene que ver entonces con visualización de los componentes que tenemos para poder utilizar. Y acá arriba nosotros tenemos este desplegable. Home, ya sabemos, la casita es lo que tenemos entonces nosotros cargados en nuestro dibujo. Vendrían a ser los actores que tenemos disponibles para actuar. Esto viene a ser así la explicación, ¿sí? Y si desplegamos esto, tenemos un menú que esto confunde a mucha gente. En el modelo es la casita, obviamente. Ahora, si nosotros nos vamos a componentes, tenemos dos carpetas. Lo voy a poner más grande para que se vea, o quizás con detalles, ¿sí? Tenemos dos carpetas que son unos componentes de muestra que trae básicamente SketchUp cuando nosotros lo instalamos. Componentes de muestra, ¿sí? Y formación sobre componentes dinámicos, ¿sí? Si nosotros abrimos uno de estos son parte, digamos, como dije, de SketchUp. Nosotros podemos agarrar una de estas camas, por ejemplo, y traerla acá, ¿sí? Es un componente que nos trajo SketchUp junto con su instalación. Si ustedes quieren ver dónde está este archivo, es solamente teniéndolo seleccionado acá y viniendo, por ejemplo, a edición, ustedes acá tienen la ruta de donde descansan estos archivos, ¿sí? Estos archivos se instalaron junto con SketchUp. Dentro de SketchUp, componentes samplet, bed.skp. Bed.skp es lo que hace referencia a, entonces, este componente. Si ustedes quisieran que cuando ustedes crean un archivo, este archivo que ustedes crean se guarde en esta misma ruta y que ustedes los tengan disponibles en esta misma ubicación, o sea que cuando ustedes vengan a componentes de muestra, ustedes vean, por ejemplo, el cubo ustedes lo que tienen que hacer es guardar este cubo, ¿sí? Tienen que seleccionarlo, el cubo, y guardarlo en la misma ubicación que esta cama. Entonces sería, por ejemplo, que yo vengo, me copio toda esta ruta, hago clic con el botón izquierdo y me copio toda esta ruta, ¿sí? Botón derecho, copiar, ¿sí? Y si yo me vengo ahora, por ejemplo, acá, me vengo a Home, selecciono, por ejemplo, la cajita esta, y hago botón derecho y le pongo guardar como, me va a aparecer que yo lo guarde en algún lugar. La definición, este lugar que me tira acá, es un lugar que yo definí y ahora se los voy a mostrar a dónde lo definí. Pero si ustedes quisieran guardarlo, como dije, en el mismo lugar donde lo guarda básicamente SketchUp cuando lo instala, ustedes tendrían que venir acá, cambiar la ruta. Entonces, selecciono esa carpetita amarilla, esto se pone en azul, hago control V, que es pegar, ¿sí? Y acá en esta ruta, vamos a hacer clic ahí para acceder a esa ruta. Esto es, entonces, yo estoy en el lugar donde están todos los componentes de muestra y yo ahora
renombro o dejo con el nombre que tiene cubo SKP, ¿sí? Lo dejo así y le pongo guardar y lo estoy guardando en el mismo lugar donde SketchUp me trajo esos componentes de muestra. Le pongo guardar y automáticamente se guardó. Si yo ahora vengo acá a componentes y me voy a componentes de muestra, tengo que tener esa cajita como disponible. Cubo, acá está. Si yo vengo ahora, por ejemplo, selecciono este componente, hago botón derecho y le pongo, por ejemplo, guardar como, lo que me va a dar como ruta por defecto es la última ruta que yo utilicé, ¿sí? Que es, como dije, la que viene por defecto en la instalación de SketchUp. Yo no recomiendo que ustedes tiren componentes acá, por más que sea muy cómodo en una primera instancia, porque si ustedes tienen que formatear la máquina y volver a instalar SketchUp, esto quizás se olvidan y pierden todo. Lo ideal es que ustedes tengan siempre sus componentes en un disco aparte, incluso en un pendrive o en un disco externo, ¿sí? Y que ustedes, cuando seteen sus colecciones, todo el material que ustedes van juntando a través de los años y mejorando las texturas, los componentes, los mapas HDRI, todo lo que hace a su trabajo, ustedes lo tienen que proteger con su vida, ¿sí? O sea, lo tienen que cuidar como si fuera el oro. Así que lo ideal es que ustedes lo tengan guardado en otro disco que no sea el disco C, básicamente, el disco donde está instalado Windows, el disco donde reside el sistema operativo de su máquina, que lo tengan en el disco D o en otro disco, o en un disco aparte, o en un disco externo, o en un pendrive, o que lo tengan en más de un lugar inclusive. Por si se llega a dañar, entonces tienen un backup. Cuando ustedes instalan SketchUp, ustedes tienen la posibilidad de definir, ¿sí? O dejar por defecto las rutas que le trae SketchUp. En mi caso, yo por ejemplo, normalmente para los componentes, yo modifico esta ruta. Si se van a preferencias, ¿sí? Y se vienen a archivos, tienen una opción que es componentes, y tienen básicamente dónde está tirando la máquina estos componentes, ¿sí? Esta sería, digamos, la ruta por defecto, pero ustedes pueden venir acá y cambiar esta ruta, agarrar y decir, bueno, yo lo quiero en otro lado, ¿sí? Entonces agarran, se vienen acá a la carpetita y se definen otro lugar donde poder entonces tirar estos componentes. Por ejemplo, eligen el disco D, en el disco D hacen botón derecho, nueva, carpeta, y se ponen, por ejemplo, componentes SketchUp, o SK, o SKP, Enter, hacen doble clic acá, cierran, y ahora vienen a hacer clic acá arriba del lápiz, y se van a buscar esa ruta que definieron. Componentes SKP. Y ponen seleccionar. Entonces tienen definida que ustedes los componentes lo van a tirar en D, componentes SKP. ¿Sí? Ahí es donde van a tirar entonces sus componentes. Ponen aceptar. Y si yo ahora vengo y hago acá, selecciono esto, botón derecho y pongo guardar como, me va a abrir básicamente, ¿sí?, la ruta que yo le definí, componentes SKP. Entonces ustedes, ¿qué tendrían que hacer acá? Lo que tendrían que hacer acá es definirse básicamente carpetas para organizarse sus componentes. Entonces podrían poner, por ejemplo, nueva carpeta y poner formas geométricas, qué sé yo, formas geométricas. Entonces en formas geométricas tiro este cilindro, por decir algo. ¿Sí? Cilindro. Y este, botón derecho, guardar como, y entonces cubo. ¿Sí? Entonces se van organizando de alguna forma, ¿sí?, sus objetos. Para crear una carpeta que se llame, por ejemplo, no sé, podrían ponerle una carpeta que se llame dormitorio. Adentro de la carpeta dormitorio crear una carpeta que se llame camas. Entonces en camas se tiran, por ejemplo, todas las camas que se van juntando. Todo esto que van haciendo entonces va a ir generando su propia biblioteca de componentes. Entonces ustedes pueden venir acá, venir a abrir, ¿sí?, abrir o crear una colección, ¿sí? Y fíjense que me lleva directamente a la carpeta formas geométricas. Es la única que tengo en este momento dentro de la ruta componentes de SketchUp. Pero si tuviera más carpetas, podría elegir a qué carpeta quiero acceder. En este caso, como lo único que tengo formas geométricas, abre formas geométricas. Y si yo pongo seleccionar, automáticamente me va a cargar qué es los componentes que yo tengo en formas geométricas. Aprovecho para decirles que si ustedes se registran a mi página 3dforeveryone-cursos.com, ustedes
al registrarse, al final del registro van a acceder a un enlace y ese enlace les permite acceder a mi Google Drive, ¿sí? Y dentro de mi Google Drive tienen un montón de información que pueden descargarse y parte de esta información es un set de algo de, creo que son 5.000 o 7.000 componentes, ¿sí? Que ustedes pueden descargarse y evaluar qué les gusta, qué no les gusta, qué es lo que quieren o qué es lo que no quieren. Lo que no quieren lo eliminan y lo que quieren se lo quedan. Son 7.000 archivos de SketchUp de diferentes cosas que pueden llegar a utilizar o no, ¿sí? Eso depende de ustedes. Si ustedes quieren buscar en 3D Warehouse, otra vez tienen que estar registrados. Ustedes pueden venir acá, por ejemplo, a la opción de Galería 3D y, por ejemplo, poner qué es lo que quieren buscar. Supónganse que yo quiero buscar una cama. Yo puedo escribir cama en español o puedo escribir cama en inglés. Normalmente hay más resultados en inglés, pero nunca está de más buscarla de las dos formas. Ustedes pueden acá, por ejemplo, escribir bed, que es cama, ¿sí? Presionar Enter. Si están conectados, la máquina se va a fijar, va a ir a buscar adentro de, básicamente, del 3D Warehouse de SketchUp y le va a mostrar todo lo que tenga que ver entonces con bed, camas, ¿sí? Pueden encontrar cosas como esta, que es una carpeta, o sea, significa que es como una colección que tiene más de un archivo adentro o básicamente un solo archivo, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden, por ejemplo, si quieren bajarse un archivo, ¿sí? Yo les recomiendo que siempre que se descarguen algo, ¿sí? Lo hagan en un archivo en blanco. Nunca esto que yo voy a hacer ahora, ¿sí? Si yo fuera a bajarme camas, lo haría entonces en un archivo en blanco, nunca en el archivo que yo estoy trabajando. Porque si se llega a dar un error, puedo tener problemas. Así que yo lo que haría sería ir a archivo, nuevo, quiero guardar los cambios, en este caso a mí no me interesa, le pongo que no, y en un archivo nuevo, por ejemplo, hago clic en esta cama, ¿sí? Fíjense, aparece descargando y automáticamente puedo venir a colocarla, por ejemplo, acá. Si esta cama a mí me gusta, si esta cama es interesante y yo la quiero conservar, entonces lo que voy a hacer es botón derecho, ¿sí? Guardar como. Se va a abrir mi ruta, no quiero formas geométricas, me vengo acá o componentes y acá entonces crearía entonces, como dije, una carpeta que se llame dormitorios. Y dentro de dormitorio voy a hacer clic y voy a crear una nueva carpeta que se llame camas, ¿sí? Y adentro de camas voy a tirar bed, ¿sí? Guardar. Ya tengo esa cama dentro de dormitorio. Esta ahora, por ejemplo, la puedo eliminar, ¿sí? Y me vengo a, por ejemplo, a buscar otra, ¿sí? Vamos a suponer que me bajo esta, ¿sí? Le hago clic encima, la empiezo a descargar. Me fijo, fíjense que esta no trae, no viene correctamente. Fíjense dónde está tomando, dónde me está tomando el punto de ingreso. Esto es porque no fue modelada cerca del punto 00. Y el punto de pivot de esta cama, miren dónde se encuentra. Por eso está así de lejos, ¿sí? Si yo pongo acá, por ejemplo, ventana, información del modelo, componentes, mostrar ejes, como ven, el eje está aquí, ¿sí? Está mal ubicado el eje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y yo algo que haría, por ejemplo, vendría a ser botón derecho, ¿sí? Cambiar ejes y definirlo, por ejemplo, en un punto más normal. Podría ser esta esquina, ¿sí? Y ahora la ubicaría, por ejemplo, en el punto 00. Y si esta cama me gusta, ¿sí? Podría venir a fijarme sus estadísticas, ¿sí? Cómo está construida, la cantidad de caras y demás. Y si es algo que me gusta, entonces hago botón derecho, guardar como, y me fijo que esté adentro de camas, ¿sí? Y dice un título, no tiene ni siquiera nombre, así que le vamos a poner nombre. Podemos poner cama matrimonial o cama cama matrimonial y guardar. La elimino. Recuerden que yo la elimine no quiere decir que la estoy eliminando. En realidad, cuando yo me vengo acá a componentes y yo me voy a home, yo tengo todo lo que estuve usando acá. O sea que yo puedo venir acá, purgar no usados y realmente ahora tengo toda esta escena en blanco. Si me voy a materiales, voy a home, van a ver que tengo un montón de materiales. También tengo los materiales que trajeron estos componentes. Esto puede ser que me sirva o no me sirva, ¿sí? Si no me sirve, vengo a purgar no usados y los elimino. Si algo de eso me servía, entonces también lo podría guardar. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Vamos a seguir con componentes.
¿Qué otra cosa ustedes pueden hacer? Aparte de esto de buscar acá. Ustedes pueden ir a buscar directamente 3D Warehouse. O ustedes pueden desplegar acá y fijarse que SketchUp les da como opciones, favoritos. Tienen componentes de muestra, que es los que vienen con SketchUp. Pero después tienen, por ejemplo, arquitectura, paisajismo, construcción, personas, patio de juego y transporte. Estas categorías las da SketchUp para acceder a 3D Warehouse. Por ejemplo, si yo quiero ver algo de arquitectura, hago clic en arquitectura y lo que va a hacer es, va a buscar colecciones que tengan que ver con arquitectura. Entonces yo me vengo acá y busco, y estas son colecciones, ¿sí? Supónganse que edificios de gobierno. Yo hago un clic, en vez de hacer un clic acá, voy a hacer un clic acá en el título, y lo que va a hacer es lanzar, básicamente, 3D Warehouse, tengo que estar logueado, ¿sí? Y me va a buscar, me va a hacer búsquedas de edificios de gobierno que yo puedo descargar dentro de mi modelo, ¿sí? Yo no tengo que acá aceptar edificios de gobierno. Yo, estando en esta ventana, de hecho, puedo buscar lo que quiera o puedo filtrar. Yo acá tengo todas las categorías, puedo buscar animales, ¿sí? Puedo buscar lo que quiera y cuando haga una búsqueda, acá tengo para buscar en subcategorías. Puedo buscar pájaros, por ejemplo, ¿sí? Y tengo entonces pájaros. Puedo buscar modelos sueltos o colecciones, ¿sí? Puedo ver catálogos. Puedo decir qué calidad quiero que tenga el archivo este que voy a descargar. Hasta cuánto peso voy a querer que este archivo tenga. ¿De 0 a cuánto? ¿Hasta 50 megas? ¿O lo máximo que quiero es que tenga 1 mega o 2 megas o 5 o 10? ¿Qué peso estoy dispuesto a agregarle a mi trabajo o a mi dibujo para bajarme un pájaro, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuánto peso le voy a poner de más a mi dibujo? Porque estos son 50 megabytes, ¿verdad? Bien, cantidad de polígonos. Esto también es otra cosa importante, sobre todo si ustedes se van a dedicar, como dije, a estar modelando para los juegos. Ustedes tienen que contabilizar la cantidad de polígonos que están usando. No pueden descargar modelos que estén minados, poblados de polígonos. Entonces, todo esto que tienen acá les sirve para ir filtrando, ¿sí? Y haciendo búsquedas y armándose sus propias librerías o bibliotecas de cosas que sean interesantes, que luzcan bien, que estén bien modeladas y demás. Acá tienen relevancia también, ¿sí? Si se fijan, ustedes pueden subir o bajar para ver entonces qué relevancia tuvieron estos modelos a la hora de que la gente los descargó. Inclusive tienen acá avanzado y pueden filtrar por componentes dinámicos, geolocalizados. Si ustedes reconocen que hay un autor que hace componentes que son maravillosos, filtrar por autor, ¿sí? Fíjense que acá está el nombre del autor. Entonces, si ustedes dan con un autor que hace unos componentes que son geniales, por ahí les interesa buscarse los componentes de ese autor, o por título, o desde qué fecha, si son nuevos, si son viejos, ¿sí? ¿Qué tipo de componentes son? Si quieren hacer una búsqueda acá escribiendo lo que quieren buscar, lo pueden poner. Vamos a suponer que buscamos, por ejemplo, transporte, por ejemplo. Y tenemos, ¿sí? Diferentes modelos de vehículos o medios de transporte. Si ustedes quieren ver uno, le hacen un clic encima, se va a abrir una pantallita que les va a permitir verlo, ver qué cantidad de materiales tiene, ver qué cantidad de polígonos, ver cuánto pesa este archivo, 7 megas. Pueden ver más detalles, ¿sí? Ver más detalles. Y de esta forma se abre una ventana con más información, ¿sí? Pueden descargarlo, ¿sí? Si quieren descargarlo, lo descargan. Se pueden añadir a favoritos para tenerlo entonces dentro de sus favoritos y que sea más fácil dar con esto en otro momento. Ponerle un corazón si les gustó, ¿sí? Pueden esto pasarlo a vista 3D. Y luego de unos segundos poder verlo aquí, o sea, analizarlo y verlo si les gusta, si les gusta el modelo, ¿sí? Pueden girar la ruedita, ¿sí? Como si estuvieran en SketchUp, para hacer zoom in o zoom out, evaluar si realmente está bueno el modelo y si lo quieren entonces recién ahí se lo descargan, ¿sí? Por dar un ejemplo. Si ustedes quieren pueden venir por ejemplo acá a colecciones, ¿sí?
crear una nueva colección, ¿sí? Por ejemplo, crear una nueva colección y establecer un nombre, no sé, vehículos, ¿sí? Y guardarse en la colección, su colección de vehículos, por ejemplo, vehículos y otros vehículos. Lo mismo que harían, por ejemplo, en su máquina, pero hacerlo directamente aquí, ¿sí? Establecerse, digamos, en la nube del Google Drive, establecerse sus colecciones de los objetos que ustedes van catalogando y definiendo como buenos o útiles para ustedes. Lo mismo pueden acá en carpetas, establecer carpetas, crear una nueva carpeta y establecer, no sé, como dije, vehículos policiales, vehículos deportivos, vehículos normales de calle, transporte público, bicicletas, lo que fuera, y ir tirando o catalogando sus propios modelos. Incluso si ustedes tienen un modelo o algo que hicieron y lo quieren compartir, también lo pueden subir, compartirlo con el mundo para que beneficiar a otros. ¿Sí? Si diseñaron algo que no existía o que ustedes quieren compartir, también lo pueden entonces subir. Lo que tienen que respetar son ciertas reglas y es que no puede pesar más de 50 megas. ¿Sí? Bien, voy a cerrar esto y para terminar vamos a venir acá a ver este menú. Fíjense entonces, tenemos abrir o crear una colección local, que ya sabemos lo que es. Guardar como una colección local. Si nosotros bajamos, por ejemplo, qué sé yo, camas, ¿sí? Yo puedo venir a guardar como una colección local y guardarlo, entonces, eso como algo dentro de mi máquina. Ver en la 3D Warehouse es abrir esta ventana, ¿sí? Abrir una ventana para poder navegar por 3D Warehouse y ver qué es lo que quiero descargarme, ¿sí? Fíjense que lo que está abriendo es el navegador que yo tengo por defecto. Y después tenemos términos de uso del 3D Warehouse, ¿sí? Y tenemos la opción de eliminar de los favoritos o añadir a favoritos. Yo me vengo a formas geométricas. Esta es mi colección, ¿sí? Y me aparece acá abajo porque está recientemente, pero puede ser que yo tenga un montón. Yo puede ser que tenga cientos de carpetas con colecciones, pero yo quiero que esta colección, que la uso mucho, esté acá en favoritos. Entonces, yo estando en mi colección, vengo acá y pongo, por ejemplo, añadir a los favoritos. Ahora, por más que yo esto vaya cambiando carpetas y esto se vaya borrando, porque reciente no va a mantener todo, va a mantener alguna de las cosas que yo abrí recientemente, yo ya tengo en formas geométricas agregada dentro de favoritos, ¿sí? No la voy a perder a no ser de que la elimine. Si en algún momento yo quiero dejar de tenerla, entonces vengo y pongo eliminar de los favoritos y ahora no está más en favoritos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen miles de carpetas catalogadas en su máquina, que a medida que las van usando se van a ir poniendo acá en reciente, ¿sí? Las últimas que van usando, pero supuestamente, supónganse que ustedes tienen, por ejemplo, vegetación, que la quieren tener siempre disponible, y tienen una carpeta que se llama dormitorios, y la quieren tener siempre disponible, otra que se llama comedor, y la quieren tener siempre disponible, entonces la van a poner acá en favoritos, para no tener que venir acá a venir a abrir una nueva colección y buscar esa carpeta, ¿sí? Eso es básicamente. Por último, para terminar, mostrarles una cosita más. Cuando ustedes vienen acá a componentes de muestra, fíjense que hay unos componentes que tienen un loguito verde acá abajo. Esto del loguito verde lo que indica es que el componente es dinámico, ¿sí? Si yo hago un clic acá y lo traigo acá esto, y traigo un componente dinámico, los componentes dinámicos lo que tienen es la posibilidad de poder cambiar, alguno de sus atributos o alguna de sus propiedades. Hay todo tipo de componentes dinámicos, ¿sí? Hay componentes dinámicos que se usan para diferentes cosas. Por ejemplo, esta cama, si yo le hago botón derecho y le pongo, vengo acá a componentes dinámicos y pongo opciones de componente, ¿sí? Opciones de componente, van a ver que tienen cargada, que esta cama tiene, por ejemplo, bed model y tengo un parámetro que es full, pero también tengo twin, ¿sí? Y si pongo aplicar, cambia el tamaño de la cama. O tengo queen y cambia el tamaño de la cama. O tengo king y cambia el tamaño de la cama. Depende entonces de qué modifique yo acá y qué aplique, qué es lo que pasa con el componente. Esto lo puedo hacer porque este componente fue seteado de esta forma. Es una forma avanzada de generar componentes para darle ciertas virtudes o propiedades, ¿sí? Esto requiere, casi diría que un curso aparte, explicar todo el tema de los componentes dinámicos. Yo les voy a ser totalmente honesto. Yo no uso
componentes dinámicos. No los utilizo. Entiendo que tienen un poder muy grande, pero la verdad no los utilizo. Cuando necesito una cama, busco una cama y pongo una cama. No me interesa poder venir a ajustar una cama chica, mediana o grande haciendo un componente dinámico. Pero entiendo que tiene una utilidad increíble, ¿sí? Como dije en algún momento, para una persona que diseña muebles y que vende los muebles, podría, por ejemplo, diseñar una cama, establecer los modelos diferentes de la cama, cómo cambian sus tamaños, e inclusive en base al tamaño que le pongan, también establecer, por ejemplo, sus dimensiones, su valor, el nombre de ese modelo y lo que fuera. Entonces, en un solo componente puede tener un montón de opciones. Para esa persona será genial. Y eso creo que cubre la mayoría o las cosas más importantes que nosotros podemos tener en esta paleta de componentes. Espero que haya sido instructivo para ustedes este videotutorial, que les haya servido, que hayan sacado algo en claro. Hay algo que yo lo escuché una vez y me quedó grabado a fuego y se los voy a decir a ustedes. Nosotros no tenemos que reinventar la rueda. La idea es que nuestro tiempo vale, el de ustedes y el mío, y que si nosotros vamos a usar una cafetera, no nos vamos a poder amodelar la cafetera. Vamos a buscar una cafetera y la vamos a descargar. O sea, ya alguien ya la inventó, ya la dibujó y ya hay miles de cafeteras modelizadas en el mundo 3D. Si uno lo quiere hacer como una práctica, modelar una cafetera está perfecto, pero digo, no tiene sentido ponerse a modelar la cafetera. Nosotros lo que tenemos que modelar es lo que no existe. El otro día hablaba con un muchacho que era arquitecto y me decía, yo no me puedo poner a perder el tiempo en andar modelando todo y en andar haciendo todo. Y no, y le digo, no, es que vos no tenés que modelar nada. Vos lo único que tenés que modelar es lo que no encontrás, lo que no existe. No te vas a poner a modelar la planta. Sí, lo podés hacer, podés ponerte a modelar una planta, pero ya hay millones de vegetaciones que existen. No es necesario que modeles la planta. Vos vas a tener que modelar el terreno porque el terreno es único y hace referencia a donde vos vas a construir. Vas a modelar los muros de tu casa porque es tu diseño y no vas a encontrar otro diseño que se adapte exactamente al tuyo. Entonces vas a tener que diseñar los muros, la altura de tu casa, el techo. Vas a tener que diseñar un montón de cosas, pero después no vas a diseñar más nada porque las ventanas ya están diseñadas. Las plantas están diseñadas, las mesas están diseñadas, las sillas están diseñadas, los cuadros, los libros, todo eso ya está diseñado, todo lo que viste al modelo ya está diseñado. Entonces lo que uno tiene que tener son unas buenas librerías, unas buenas bibliotecas, y de hecho ni siquiera está obligado a tenerlas. Estas bibliotecas se van haciendo solas con el tiempo. Lo que uno tiene que tener es tener acceso a 3D Warehouse para buscar esta información. Nada más. O sea, ni siquiera tiene que tener hoy una biblioteca armada. ¿Sí? No es necesario hoy tener una biblioteca armada. La biblioteca se va a ir armando con el trabajo a medida que nosotros vayamos pasando años haciendo lo que nos gusta hacer. Sola se va a ir formando. Tampoco es que tienen que ponerse hoy a tirarse días y días buscando camas, a tirarse días buscando cortinas, a tirarse días buscando libros, a tirarse días buscando cafeteras. No tiene sentido. Bien, los dejo y los veo en un próximo video mañana. Chau, chau.